después de 3 años que he estado en un curso de predicaciones positivas, donde me ha costado mucho, pues uno se da cuenta que acaban los 3 años y que sabe menos que cuando empezó. Sabe más cosas, ¿no? Pero te das cuenta lo precioso que es la palabra de Dios. Amén. Que es un pozo sin fondo. No tiene contra más la lees, más la observas, más te das cuenta que lo bonito que es, ¿no? Amén. Y lo precioso que es el Evangelio. Y es el manuscrito, ¿no? que he estado durante 3 años o 2 años o 3 años, elegí unos versículos y elegí Gálatas 1, del 6 al 10, por lo que estaba pasando en este tiempo. Y elegí ese versículo, y con ese versículo pues he estado lidiando durante 3 años, buscando el contexto amplio, contexto inmediato, buscando histórico, buscando un montón de cosas que realmente nos hacen hacer una exégesis buena, no una iexégesis, sino una exégesis, una buena hermenéutica, una buena homilética, y realmente al final te das cuenta que es ahí donde tienes que ir, ¿no? A observar el texto y no interpretarlo a tu manera, como muchas veces lo hemos podido hacer. Yo el primero, que he interpretado la palabra de Dios de mala manera. Incluso hoy en día veo y me tengo que frenar, ¿no? Digo, cómo interpretan la palabra de Dios, ¿no? Las personas, ¿no? El otro día vi a una boda y en la boda estaba el papel del amor. Y lo que es el amor, de ahí estaba... Interpretamos mal la palabra de Dios, ¿no? Y es un error, ¿no? Porque al final de cuentas dice la palabra de Dios que predica con precisión, le decía Pablo a Timoteo, con precisión, de parte de Dios y delante de Dios. Y si queremos que Dios es nuestro testigo, ¿no? Y la palabra de Dios, como le decía hoy, ¿no? Que me decía un hermano, dice, tú tranquilo que Dios pondrá palabras en tu boca. Y me decía mi mujer, dice, pues como no estudies, lo tienes claro. Como no leas la palabra de Dios, lo tienes claro, ¿no? Pero son formas que hemos aprendido y lo hacemos muchas veces inocentemente. Hay gente que sí que lo utiliza de maldad, porque lo sabemos quién son, o sea, hay gente que está haciendo mal al Evangelio, pero hay otros que bueno, que lo dicen, y lo dicen de corazón. Entonces tenemos que saber diferenciar esto, ¿no? Y amar, ¿no? No ir con la espada por todos lados, porque si tú y yo tenemos luz es porque, bueno, Dios nos dio su Espíritu Santo, nos ha dado luz, ¿no? Y el título de la predicación se llama Cuando el Evangelio está en riesgo, o cuando el Evangelio está en juego, cuando el Evangelio está en riesgo. Y vamos a comenzar a estudiar la epístola de los Gálatas. Abre tu Biblia, ¿no? Y bueno, si preguntaras, ¿sabes lo que es el Evangelio de Cristo? Pues seguramente pensarías que lo sabes, ¿no? Y muchas veces no sabemos lo que es el Evangelio, porque el Evangelio tiene implicaciones tremendas y valiosas, ¿no? Y me gustaría empezar con algo que dijo un pastor y especificó muy bien lo que es el Evangelio, porque muchas veces hablamos de Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? ¿No? ¿Qué es el Evangelio? Y me gusta como lo dice este pastor, dice, el Evangelio es una buena noticia y es un mensaje específico y no muchos mensajes. Es la salvación consumada para un pueblo caído, por medio de la vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, el Hijo de Dios. De acuerdo con la voluntad del Padre, el Hijo Eterno, quien es igual con el Padre, es la representación exacta de su naturaleza. Dice, voluntariamente dejó la gloria del cielo, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació el Dios hombre, Jesús de Nazaret. Como hombre caminó sobre esta tierra, en perfecta obediencia a la ley de Dios,
En la plenitud del tiempo y por el determinado plan de Dios, los hombres lo rechazaron y crucificaron. En la cruz, Él llevó el pecado del hombre, sufrió la ira de Dios y murió en lugar del hombre. Al tercer día, Dios le levantó de los muertos y esta resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado. Jesús pagó el castigo por la desobediencia del hombre. Satisfació la demanda de justicia y aplacó la ira de Dios. 40 días después de la resurrección, el Hijo de Dios ascendió de los cielos a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y se le dio la gloria, el honor y el dominio sobre todo. Allí, en la presencia de Dios, Él representa a su pueblo e intercede a su favor ante Dios. Esto es una buena noticia. Amén. Una magnífica noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Por tanto, no podemos, hermanos, no podemos ni debemos mejorar el mensaje de salvación. Al contrario, debemos ser cristianos que defienden el Evangelio. Amén. Y me gustó esta definición, ¿no? Porque lo deja muy claro. No deja ningún hueco. Es un mensaje que no podemos añadirle nada. Entonces, hermanos, yo sé que es un poco extenso, pero realmente a veces sí sabemos, pero no lo plasmamos bien el Evangelio, ¿sabes? Y me gustó este pastor porque lo especifica muy bien y lo deja claro, ¿no? Y bueno, la epístola que vamos a estudiar ha sido llamada la Carta Magna de la Libertad y fue el grito de la reforma de Lutero, ¿no? Dice, Lutero se identificó mucho con esta carta, ¿no? Porque luchó ¿contra qué? Contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no aceptaba un evangelio de salvación solo por gracia, sino de obras impuestas por el clérigo para poder llegar a ser salvos, y por eso Lutero se veía identificado con la Carta de Gálatas. Lutero descubrió en las epístolas, en las escrituras, una separación clara de lo que es las obras de la ley y por propios esfuerzos humanos o justificación ante Dios que solamente creen en Jesús, la justicia de Cristo. Y fue un grito de batalla en la reforma y debería de ser el nuestro también, hermanos. Amén. Termino con una palabra de Lutero que me gustó, estas palabras. Dice, si no fundamentas tu confianza en la obra de Cristo, debes fundamentar tu confianza en tu propia obra. Así es. La realidad es que hoy hay muchas iglesias, aparte de la Iglesia Católica, yo estuve investigando, y hay iglesias que se llaman iglesias mesiánicas, que creen que Jesucristo cumplió todos los requisitos como Mesías, pero no creen que haya sido abolida la Torá, y mezclan Jesús y la Torá, hermanos. Hay iglesias hoy en día. Hermanos, el Evangelio no es negociable y debe ser anunciado correctamente, si no, no lo llamemos Evangelio. Y hago dos preguntas, ¿no?, para que pensemos. ¿Nos indignamos como creyentes por las desviaciones que hay en esta época? ¿Es suficiente el Evangelio en nuestras vidas o necesitamos añadirle otras cosas? Recuerda, iglesia, dos cosas. Somos demasiado pecaminosos para contribuir a nuestra salvación. Necesitamos un rescate completo y no a medias. Somos salvos solamente por creer en la obra de Jesús, o sea, la gracia de Cristo nada más. R.C. Sproul dijo, somos salvos por las obras. Dice, pero las obras de Jesús, no las nuestras. Y me gustó porque dice que todo el mundo se quedó mirando como diciendo, pero ¿cómo dice esta herejía? Y dice, pero las obras de Jesús, no las nuestras. Amén. Y es así, ¿no? Vamos a mirar un poco el contexto de la carta, ¿no? El contexto de la carta es una carta de reprensión, la carta de Gálatas. Su autor es el apóstol Pablo, apóstol con A mayúscula.
el último apóstol realmente, y es una carta escrita a las iglesias de Galacia con un sentido urgente. O sea, era un sentido urgente. Él plantó estas iglesias, se enteró por alguien y él no podía ir y escribió la carta. Pablo se había enterado que los creyentes habían abandonado el evangelio de la gracia que él mismo les había predicado. Era una iglesia reciente, de poco tiempo, donde había gentiles y judíos y convivían juntos. Y todos ellos habían creído en el mensaje único del evangelio solamente. El empezar de la carta, Pablo no da gracias por ellos, como es su costumbre en otras epístolas. En muchas epístolas él da gracias. Gracias Dios por vosotros y tal. En esta no. En esta va al grano. Va al grano enseguida. Su tono es un tono duro. Se puede ver en Gálatas 4:20, dice, me gustaría cambiar de tono. Dice, pero estoy perplejo. Gálatas insensatos. O sea, podemos ver la carta a Pablo, su tono. Qué bonito es ver la expresión de Pablo en una carta plasmada y dándonos cuenta de que él tenía un amor por las iglesias. Un amor por las iglesias. Amén. Pero el tono lo que demuestra es que la cosa va en serio. La cosa va en serio. No estaba en juego otras cosas, como los corintios, las divisiones, o... No. Aquí estaba en juego algo muy importante, la doctrina de la salvación. El autor sabe muy bien lo que habla, ya que él mismo experimentó estar en el otro lado, porque él era fariseo y él cumplía fielmente la ley. Era un fariseo irreprensible en cuanto a la ley, tuvo un encuentro con Cristo y recibió luz y un entendimiento correcto respecto a la salvación. Y él entendía que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie mejor que él sabía. Nadie mejor que él. Era irreprensible, perseguía a los cristianos y él sabía que nadie justificado por la ley. Esto viene en Gálatas 2:16. Por eso el que perseguía el evangelio ahora es defensor del evangelio. Y esto es muy, muy especial, ¿no? El tema central de la carta se percibe enseguida, ¿no? Podríamos decir que es el evangelio. Ese es el tema central. La carta se puede dividir en 3 secciones. Hay unos que lo dividen en una, en otro. Yo he puesto primera y segundo capítulo, Pablo defiende el evangelio. Tercer y cuarto capítulo, Pablo explica el evangelio. Y quinto y sexto, Pablo aplica el evangelio. Estas son las secciones de la carta. El problema, ¿cuál era el problema, hermanos? El problema era que algunos judaizantes y de la secta de los fariseos decían que los gentiles necesitaban el rito de la circuncisión y les mandaban que guardasen la ley de Moisés para poder ser justificados ante Dios. Esto lo podemos ver en Hechos 15 del 1 al 29, donde hay un concilio donde se presentan unos y dicen, mira, vosotros los gentiles tenéis que circuncidaros y aplicar la ley de Moisés a vuestra vida, porque si no podéis ser salvos. Y hubo una gran discusión, tuvieron que ir a Pedro, a Santiago y explicar, y hubo un concilio y ahí hubo unas pautas donde los gentiles tenían que hacer unas cosas, pero no someterse al rito de la circuncisión, ni al rito de Moisés. Imagínate. Pero estos querían trastocar la fe de ellos, ¿no? De los gentiles. Estaban también desacreditando ¿quién? El ministerio de Pablo. Estaban desacreditando a Pablo, decían, bueno, el apostolado de Pablo no es veraz, no es de Dios este. Y algo que también es sumamente importante, que los judaizantes a la vez se identificaban como hermanos. Ellos se identificaban como hermanos y decían venir de parte de la iglesia de Jerusalén. Y su enseñanza apelaba al Antiguo Testamento con el fin de justificar su enseñanza. Imagínate, estos eran los judaizantes, falsos hermanos. Al final de cuentas eran falsos hermanos. O sea, muchas veces queremos adornar las cosas, pero Pablo aquí no adornaba. Estos al final son falsos hermanos.
Y es duro lo que escribe Pablo en esta carta y nos tiene que hacer ver lo que estamos predicando, ¿no? Con esta introducción leamos la carta a los Gálatas del 1 al 6.10 y leamos con atención que dice pues la palabra inspirada, infalible, inerrante y todo suficiente, ¿no? Y dice así: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los textos que estamos leyendo ahora mismo pues nos muestran claramente a un hombre que quiere defender el evangelio único. Se puede ver una defensa del evangelio clara y cómo Pablo quiere que los gálatas vuelvan al evangelio. Y aunque la palabra defensa y corrección no salen en el texto, se pueden ver claramente que es una defensa del evangelio y una corrección a volver al evangelio. La intención del autor va implícita, o sea, está incluida, aunque no lo diga o lo especifique, de tal manera que existe un mensaje visible, directo, que se capta a la primera, que es la defensa del evangelio. Y cuando digo implícito está incluido, aunque no se dice, pero va incluido. Un ejemplo, a lo mejor, cuando a ti te pita un coche, tú sabes que te tienes que apartar, te está diciendo apártate, ¿sabes? Lo que está diciendo Pablo, está defendiendo el evangelio, no lo está diciendo la palabra, pero lo estás viendo. Claro. Amén. Entonces, vamos a ver tres cosas: el abandono del evangelio, el resultado del abandono y la causa del abandono. Porque realmente es la defensa del evangelio y el llamado a regresar al evangelio, estos capítulos, estos versículos, ¿vale? Y vamos a ver en el versículo 7 y 8, dice: me maravillo de que tan pronto, quédate con estas palabras, hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y yo he apuntado aquí: el abandono del evangelio es abandonar a Cristo. Amén. Si tú abandonas el evangelio, abandonas a Cristo. Y no solamente a Cristo, abandonas a Dios. Amén. O sea, es todo incluido. Dice el texto que Pablo, al escuchar lo que estaba pasando en las iglesias, se maravilló, ¿no? Y esta palabra es, en la traducción viviente dice: estoy horrorizado. Imagínate qué palabra utiliza Pablo aquí: estoy horrorizado. No salgo de mi asombro, ¿sabes? ¿A ti no te ha pasado alguna vez que te has quedado asombrado y dices: no salgo de mi asombro, de verdad? Este chico, algo práctico, imagínate que eres no tiene nada que ver, pero es para que entendamos. Imagínate que hoy te digo yo: mira, soy del Real Madrid y me vengo disfrazado del Real Madrid, vestido del Real Madrid, y al día siguiente me ven del Barcelona. Me dirías: pero vamos a ver, Juan Carlos, hoy eres del Real Madrid y mañana... En cierta manera Pablo estaba diciendo: pero vamos a ver, si es que no salgo de mi asombro lo que está pasando. Tan pronto que no ha pasado nada y ya os estáis desviando, abandonando.
La palabra, con qué rapidez habéis desertado, es, ¿no? La Biblia, la palabra. Y es claro la palabra desertar. Dice que se utilizaba en el contexto militar una deserción, es abandonar el ejército donde estabas sin autorización. Dice que en tiempos antiguos se pagaba con la muerte o con la cárcel. Dice, por tanto, es claro lo que está pasando en las iglesias. Pablo está enfatizando un cambio de posición que ha sido rápido. Imagina a estos hermanos creciendo en el Evangelio, dando testimonio de Cristo, y de repente se empiezan a inclinar, viene alguien, les predica que tienen que circuncidarse, que tienen que guardar la ley de Moisés, y empiezan a aceptarlo. Hermanos, empiezan a decir, vale, ¿dónde queda el Evangelio? Dice, al final es como Pablo diciendo, pero estos ¿realmente han aceptado el Evangelio verdadero? ¿Realmente son cristianos? ¿Por lo que está pasando? Se estaban alejando del camino ¿de qué? De salvación. Y esto nos puede pasar, ¿no? Algo que me pasó, ¿no? A modo de ilustración, ¿no? Una vez en la iglesia donde estaba vino un judío y empezó a dar una charla a la iglesia y empezó a hablar de los rituales judíos, de la Pascua, de todas estas cosas, ¿no? Que son la verdad que son muy guapas. Mi mujer y yo hemos hecho pan sin levadura en casa. Tienes que hacerlo súper rápido porque es que si no, fermenta. O no sé, creo que tienes que hacerlo muy rápido. Son ritos muy bonitos y celebramos la Pascua en la iglesia. Él nos hizo todo, súper, vamos. Pero ¿qué pasó? Cuando terminó todo esto, con el paso del tiempo, se marcharon. Algunas familias se marcharon al rito judío. O sea, afectó esto. Por eso, aunque pensamos que no afectan las cosas, pero afectan. La iglesia hay que guardarla, hay que protegerla. Amén. No es todo válido, aunque sea muy bonito, ¿sabes? Y Pedro, hermano, siendo apóstol, caminó con Jesús, hizo milagros, caminó sobre las aguas, era el líder de los discípulos, vivió experiencia de todo tipo, tuvo una visión clara de que los gentiles podían entrar a formar parte del pueblo de Dios. Más tarde fue confrontado por Pablo, porque actuaba como un hipócrita, dice. Dejaba a un lado a los gentiles y se juntaba con los judaizantes. Y cuando llegó Pablo vio que se apartaba de los judaizantes y se juntaba. O sea, tenía miedo de los de la circuncisión. Así lo dice la palabra de Dios. Estaba abandonando el Evangelio. Imagínate, si Pedro, apóstol, ¿qué no nos puede pasar a nosotros? A modo de aplicación, realmente hoy podemos estar firmes en el Evangelio, hermanos, y pensar que no nos vamos a desviar y que no nos pasará a nosotros lo que les pasó a los Gálatas o lo que le pasó a Pedro. Pero, ¿sabéis? El engaño es atractivo, ya que el engaño no viene como un engaño, si no, no sería un engaño, sino como algo bonito y que no es malo aparentemente. Y de repente estamos comprometidos con otra cosa que no es el Evangelio, hermanos. Yo he apuntado aquí, añade algo a la iglesia que no sea proclamar el Evangelio y deja de ser iglesia. Escucha. Y esto es para que pensemos, porque muchas veces yo he escuchado, bueno, es que una vez escuché a un pastor que dijo, nunca verás a un católico ir a la misa con la Biblia. Y yo pensaba, digo, y la verdad que muchas veces los evangélicos van sin Biblia también. Y se fían del pastor. Uno se fía del cura y otro se fía del pastor. Pero tenemos que ser como los de Berea, que dice que estaban escuchando a Pablo y escudriñaban la palabra. Amén.
lo que habría de la palabra, lo poco que habría, Antiguo Testamento, lo que fuera, ellos escudriñaban la palabra. Y que les estaba predicando era Pablo. Y ellos confirmaban lo que decían con los textos bíblicos. Amén. Hermanos, tenemos que ser expertos en la palabra de justicia, ya que tenemos una revelación completa. La revelación completa ya está. Amén. En la palabra de Dios. Pasemos tiempo con la palabra de Dios para no ser inexpertos. Hebreos 5:13 al 14. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Uno de los graves problemas del pueblo de Dios es este. No hay crecimiento y por tanto no hay madurez espiritual. Al final, no sabes dónde tú tienes tu mano derecha y tu izquierda. A mí me pasó una vez, ¿no? Yo suspendí el carnet de conducir 3 o 4 veces porque tenía que pensar dónde tengo la mano derecha e izquierda, que dice que es un trilés, no sé cómo... Dislexia. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Sigamos, ¿vale? El siguiente versículo nos lleva a ver claramente. Mira tu Biblia y mira lo que pone. Dice que abandonaron al que os llamó por la gracia de Cristo. No dejaron a Pablo, sino a Dios, al que llama eficazmente una vez. Él nos llama y no nosotros a Él. Él nos llama. Amén. Dios os llamó por medio de Cristo y esto implica el anuncio del Evangelio. Sin Evangelio no hay gracia ni hay llamado. Imagínate lo importante que es. Y yo aquí he apuntado, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Porque muchas veces pensamos, yo clamé, yo hice esto, yo tomé la decisión. Y hay versículos claros que dicen que Él nos amó primero, Él nos escogió primero, 1 Juan 4:19, 1 Corintios del 1 del 27-30, Dios nos ha escogido, Juan 15:16, no me escogisteis a mí, Efesios 1:4, que va más allá, que nos predestinó de antemano. O sea, hay versículos claros que dejan claramente el llamado de Dios a nuestra vida. Uno cuando pasa el tiempo ya uno se da cuenta que el llamado ha sido aquel. Que nosotros solamente tenemos que predicar el Evangelio y punto. Y Él hace el llamado. Amén. Queda claro que el llamado es exclusivo de Dios. ¿A través de quién? De Cristo. Amén. Por medio del anuncio del Evangelio. Y somos nosotros. Dios nos está utilizando para anunciar el Evangelio. Amén. Sin Evangelio no hay iglesia ni hay salvación. Así de serio es. Dios nos llama solo por medio de la gracia de Cristo. Una gracia que es otorgada por medio de Cristo. La gracia y la verdad vinieron por Cristo. La ley vino por medio de Moisés. Dejar esa gracia, yo he puesto aquí, implica dejar el camino que es Jesús. Dejar la verdad que es Jesús y no tener vida espiritual. Y no poder tener relación con Él, con Dios. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa gracia es un favor inmerecido al pecador que está destituido de la gloria de Dios, hermanos, y es justificado gratuitamente por su gracia, mediante Cristo. Un regalo gratuito y sin ningún mérito propio, muy importante, sin ningún mérito propio. Y esto nos deja por los suelos. Y es esa gracia por la cual somos salvos y somos levantados de la condición en la cual estamos muertos espiritualmente. Amén. Por el pecado. Por gracia somos salvos y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, que nadie piense que ha colaborado en algo. Que nadie piense que ha colaborado en algo. Hermanos, uno cuando vuelvo a repetir, es que esto es lo maravilloso del Evangelio. Esto es lo maravilloso, que no hemos colaborado en nada. Hay un pastor que dice, colaboras solamente con tu pecado. Y me gusta, porque es verdad, no colaboras con nada más. Hermanos, hemos visto ya el abandono y ahora vamos a ver el resultado del abandono. Hay un resultado. Seguir un evangelio diferente. Cuando tú abandonas el evangelio, esto es como 2 más 2, ¿qué son? 4. Si tú abandonas el evangelio verdadero, ¿sigues qué? Un evangelio diferente.
Y Pablo aquí dice que en realidad No hay otro. no es otro evangelio. No hay otro. No es otro evangelio. Lo puedes llamar otra cosa, pero no otro evangelio. Así que abandonar el evangelio de Jesucristo da como resultado seguir un evangelio diferente, pero en realidad Pablo tiene que rectificar, tiene que decir, bueno, rectifico y decir la realidad es que no es otro evangelio. Podemos llamar evangelio a lo que sea, pero por el contenido se ve si es verdadero o no. El contenido es lo que realmente vale. Y a modo de ilustración, realmente cuántas cosas hay que parecen ser auténticas imitaciones, pero no lo son. Se nota cuando algo es único. Y yo he puesto aquí un ejemplo muy práctico, porque dice que la Coca-Cola, muchas veces compramos Coca-Cola barata, porque bueno, es barata, pero no es Coca-Cola, aunque tiene el mismo color, sabe, pero haces así, tiene espuma, pero dice, pero cuando la pruebas, no es lo mismo que la Coca-Cola, ¿sabes? Entonces es una imitación barata. Entonces no le puedes llamar Coca-Cola. Llámale otra cosa, pero no Coca-Cola. Entonces, realmente esto nos tiene que llevar a tener cuidado de querer llamar evangelio o evangelismo a cualquier cosa. Muchas veces decimos, vamos de evangelismo. Yo he oído evangelismo y digo, pero si es que no vamos a hablar de evangelio. La última vez campaña que fui, se pusieron a bailar hip hop. Dice, no, es que es evangelismo explosivo. Hermano, no lo llames evangelio. No es evangelio explosivo. Llámale hip hop o llámale... Explosivo. No podemos. La justicia social, el evangelio, no podemos ganar al mundo. Sino los puritanos, gente que dio su vida por Cristo, no se salieron del evangelio. Hoy hay muchos que dicen predicar el evangelio, sobre todo tú puedes llegar a Jesús, entregarle tu corazón, haz una decisión por él, colabora con él, vamos a ayudar al mundo a ser mejor. El resultado es seguir algo que no se puede llamar evangelio. Tenemos que rectificar, hermanos. El evangelio es único y es poder de Dios para salvar al pecador. Amén. Ese es el evangelio. Amén. De su condición de condenado. Amén. Cadena perpetua, condenado. Y lo peor que tú puedes decidir decir a una persona, tú puedes decidir por Jesús. Cuando vinimos a esta iglesia, hermanos, algunos hermanos nos dijeron tener cuidado. Nos dijeron tener cuidado donde vais, que enseñan doctrinas raras. En palabras estaban diciendo tener cuidado que enseñan solo la palabra de Dios y solo el evangelio. Eso es lo que estaban diciendo. Y se han ido... Y así, hoy en día, la gente le suena extraño la palabra de Dios. Hoy en día siguen a evangelios contrarios. Es como lo llama Pablo, no diferentes, sino evangelios contrarios. Diferente puede ser algo diferente. Esto es diferente a esto, pero contrarios es que es diferente, es contrario. Pasamos a la causa del abandono. Hay una causa que tenemos que detectar como cristianos, los judaizantes. Dice, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio siempre ha sido atacado, hermanos. Siempre. Por todos los frentes. Desde el Antiguo Testamento ha sido preservado por Dios en todo momento. La simiente de Jesús, de donde vendría el Salvador, ha sido atacada desde Génesis hasta Malaquías, hasta que nació Jesús. Fue preservada. Dios ha preservado siempre a su pueblo. Y en ese pueblo estaba la simiente que vendría el Salvador. Amén. Hasta el cumplimiento, ¿no? Satanás sabe que si logra que una iglesia pervierta el evangelio por medio de personas que utilizan y que no utilizan con precisión la palabra de Dios y que tienen una revelación nueva cada día y que enseñan cosas extrañas, por mucho que crezca esa iglesia, no lo llamemos iglesia ni que prediquen el evangelio. De ahí, por eso, hermanos, tenemos que ser precisos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Amén. Para poder ser con precisión. Amén. No solamente hombres, sino mujeres, niños, predicar la palabra con precisión. Amén. Eso es requerimiento para no ser
no torcerla. Pablo deja claro las intenciones de estas personas. Fijémonos, las intenciones de ellas eran perturbar a los gálatas y pervertir el Evangelio de Cristo. Eso era. Pervertir es convertir algo en lo opuesto. Eso es lo que querían hacer. Y se les llaman los que molestan, ya que eran insistentes. Estas personas eran insistentes. Y era una falsificación clara del Evangelio. Fíjate, eran insistentes, como cuando tu hija o mi hija te está diciendo, cómprame esto, cómprame esto, cómprame esto, que al final se lo compras. Si no es muy caro, se lo compras. Pues así eran estas personas, insistentes, los que molestan, estaban todo el rato molestando. Y perturbar. La palabra perturbar quiere decir que crean problemas y sacuden con violencia. Así que Pablo detectó muy bien a los que querían perturbar a los gálatas y querían pervertir el Evangelio. Hermanos, de manera aplicativa a nuestra vida tenemos que ser vigilantes. Amén. En la iglesia, ya que Satanás usa personas para arrastrar a los creyentes a otras maneras de hacer las cosas y no conformarse al Evangelio. Muchas iglesias que dicen ser iglesias se han inclinado al Evangelio de la prosperidad, otras nos dicen que muestran que es una gran familia. Ahora está de moda, yo escucho, somos una gran familia, y no te hablan nada más. Somos una gran familia, únete a la gran familia. ¿A la gran familia? Y no predican el Evangelio, no dicen nada de la ira de Dios, no dicen nada de... Tampoco vamos a estar todo el día, no, eres anatema, no vamos así por ahí. Pero tenemos que ser defensores del Evangelio, hermanos. Fieles defensores. Otros buscan sanidades. Pablo sabía desenmascarar a estos. Toda su vida estuvo desenmascarando. Pablo escribió a los falsos apóstoles, a los que se disfrazaban de ministros de justicia, pero que en realidad eran ministros de Satanás. Eso viene en Corintios. Si algo tenía Pablo era una preocupación genuina por las iglesias. A los colosenses les advirtió de los falsos maestros, a Timoteo que corrigiera las doctrinas extrañas que estaban en la iglesia. Siempre la iglesia ha sido atacada. Siempre. Tenemos que estar vigilantes. Es fácil, hermanos, distinguir la verdad de la mentira. Eso es fácil. Muchas veces la distinguimos. Pero la verdad de la media verdad ya es más complicado, porque si fuera fácil de detectar, y esto es fuerte, no habría millones de religiones que piensan que por esfuerzos humanos y cumplir reglas tienen entrada en el cielo. Si fuera fácil de detectar, no habría tantas religiones, tantas que se van al infierno. Y hermanos, vamos a ver por último las advertencias y consecuencias de anunciar mal el Evangelio. ¿Aguantáis un poco más? Amén. Adelante. Leamos el texto, dice, pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Dice, aquí Pablo utiliza la retórica y figuras retóricas. Un ángel del cielo, anatema, y dice que es la retórica es un lenguaje llamativo y persuasivo a la vez. ¿Para qué? La idea es convencer a los gálatas, la idea es que cuando lean esto, se queden y dicen, madre mía, ¿qué me están diciendo aquí? Si aún nosotros, Pablo se pone de ejemplo, o un ángel del cielo, algo ya... Y lo apuntala, ¿sabes lo que es apuntalar? Apuntala lo que está diciendo, como también repito ahora, como hemos dicho antes, también repito ahora. O sea, era una advertencia fuerte, clara, repito ahora, para impresionar las mentes de los gálatas. Cuando leyeran la carta, tenían que tener claro las consecuencias que hay de anunciar mal el Evangelio. Pablo acaba de recalcar que esos algunos están perturbando y pervirtiendo el Evangelio. Y este pero, que dice pero, muchas veces pone
pero Dios que es rico en misericordia, y aquí dice pero, es una conjunción la cual quiere ampliar más el alcance. Pablo está diciendo, mira, estos algunos, que son los judaizantes, se están pervirtiendo y perturbando. Pero, si aún nosotros, o un ángel del cielo, se pone como de ejemplo, si anuncia otro evangelio, sea anatema, que significa maldito de Dios. Y de repente puedes ver, pasa a decir, o un ángel del cielo si anunciara otro evangelio, sea anatema. Un anuncio imposible si viene de Dios, el ángel. A menos que sea un ángel caído. Entonces sí. Entonces cuidado. Ya que Pablo está dando una hipótesis. Una hipótesis es algo improbable. Porque Pablo realmente estaba defendiendo el evangelio. Cita dos ejemplos. Los ejemplos más improbables los cita. Él y un ángel del cielo. Imagínate. De falsos maestros. Pablo, el punto es que el mensajero, hermano, y escucha bien, el mensajero no importa. Es el mensaje lo que importa. Amén. Ahora, ¿de qué manera se anuncia? Tampoco. Muy relevante, muy carismático, no importa. Eso tampoco importa. Lo importante aquí es el mensaje y su anuncio. Que sea correcto. Claro está que el predicador es importante lo que dice, porque la autoridad y su carácter es importante, pero es el mensaje, a fin de cuentas. Y estaba pensando, Juan Bautista, si hubiera sido por lo que era, vestido de tal, comía no sé qué, lo ves y te asustas, pero realmente es el mensaje lo que traía. Amén. Era el mensaje de arrepentimiento, de preparar la venida de Cristo. Y repito otra vez, si algunos anuncian el evangelio contrario al que recibiste, de ahí de algo hipotético pasa a una situación real, la cual estaban pasando los gálatas. Estaba claro que los judaizantes eran los que estaban predicando un evangelio contrario. Y el veredicto era ser anatema, que significa un acto de dedicar a alguien a la destrucción en el infierno eterno. Imagínate, algo fuerte es anunciar, tergiversar el evangelio. A veces no nos damos cuenta, ¿no? Aunque esta carta fue escrita a los gálatas, pero a modo de aplicación para el día de hoy, nos tiene que también enseñar esto, porque la palabra de Dios es para hoy. Pablo tenía claro, y esto es muy bonito lo que dice aquí, Pablo tenía claro que recibieron el evangelio verdadero y lo expresa, léelo, mira, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis. Los gálatas recibieron el evangelio. Amén. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aunque el abandono era claro, también había esperanza para volver al evangelio. Si no, Pablo no hubiera escrito la carta. Amén. Pablo hubiera dicho, Amén. ya no hace esto ya no iría, no hubiera escrito la carta de exhortación, no hubiera dedicado una carta a las iglesias, ¿no? Muchas veces nosotros, a mí me ha pasado, déjalo que esta no ha nacido de nuevo, o este no ha nacido de nuevo. No, hermanos, no tenemos que ir así, tenemos que ser hasta el último momento, ¿no? Para que las personas puedan cambiar, porque si no, no hubieran escrito a los corintios, que eran tela, a los gálatas, que eran, y vamos, no se salva, vamos. Entonces, Pablo lo que tenía es un corazón pastoral y un amor por los hermanos, pero también era duro y encaraba a las personas y les decía, esto es lo que hay. Aunque el abandono era claro, también había esperanza para volver al verdadero evangelio, para que volviera a la sana doctrina y pudieran conducirse como la esposa de Cristo y se predicara solamente el evangelio de Cristo. Y esto es a modo de terminar, seamos defensores acérrimos del evangelio solo por gracia, solo por fe, solo la escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Amén. Amén. Así que seamos olor fragante,
cuando predicamos el Evangelio, no acomodemos el mensaje para que sea más eficiente el mensaje. El mensaje es eficiente, es veraz, es poderoso, es precioso, es suficiente y es para todo aquel que cree. Amén. Hermanos, hay muchas malas noticias en el mundo hoy en día, pero hay una buena noticia. Y es que el estado pecaminoso que hay en el hombre, su naturaleza caída, tiene que ser levantada y solo el Evangelio da vida a los muertos. Es por eso que el Evangelio son buenas noticias para el pecador que ve su pecado como un impedimento para llegar a Dios y ve que es imposible llegar al cielo por sus obras y menos agradar a un Dios santo y justo. Es entonces cuando podemos ver al Cordero de Dios, hermanos, que quita el pecado del mundo y podemos decir que el Evangelio es lo más precioso que nos ha dado, que nos ha sido dado por el único justo y santo. A Él sea la gloria para siempre. Amén. 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 Aleluya.